En este video estaremos hablando sobre calorimetría, para qué sirve, cómo se usa y algunas otras cuestiones acerca de los cálculos relacionados con este tema. Bueno, lo primero, la calorimetría se utiliza para medir las cantidades de calor transferidas hacia o desde una sustancia, que puede ser un sistema, una disolución, cualquier sistema donde se transfiera calor. Para ello se intercambia el calor con un objeto calibrado, que es lo que se llama calorímetro. El cambio de temperatura medido por el calorímetro se utiliza para obtener la cantidad de calor transferido por el proceso estudiado. El equipo que se utiliza para medir esta cantidad de calor se llama calorímetro, que es un sistema que permite determinar el flujo del calor liberado o absorbido al ocurrir una reacción química. Una de las reacciones que produce mayor energía de calor mediante el calor es la combustión. Es en tal sentido que la mayoría de los calorímetros han sido diseñados para propiciar una reacción de combustión en su interior y determinar los cambios de temperatura que esta reacción produce en un entorno definido, el cual a su vez se encuentra resguardado con un material aislante para evitar los errores de pérdida o difusión del calor. A continuación les muestro un esquema de lo que es un calorímetro, que tiene varias partes. El termómetro, por supuesto, para medir la temperatura. El material aislante, que es lo que rodea el calorímetro, que no permite que el calor ceda hacia los alrededores. Y el agua destilada, que es la que va a recibir el calor producido por la reacción aquí en su interior de este dispositivo que tiene dentro el calorímetro. También posee un agitador, que es el encargado de mantener o distribuir el calor uniformemente al agua que está recibiendo el calor. Y aquí tenemos un interruptor, que es el que provoca el punto de ignición para que la reacción de combustión ocurra. Fíjense que este recipiente que tenemos aquí es un recipiente que es de volumen fijo. Por tanto, aquí estamos hablando de un calorímetro de bomba, que es el que mantiene constante el volumen. Por tanto, el calor que se va a determinar es a volumen constante. Fíjense que la reacción ocurre aquí adentro. La reacción es a volumen constante. Por tanto, ese calor que se va a producir se va a transmitir al agua que rodea ese recipiente. Pero esa agua no está a volumen constante. Es decir, por eso que nosotros aquí, en esta expresión, donde el calor va a ser igual, el calor medido a volumen constante, porque la reacción está ocurriendo a volumen constante, va a ser igual al calor específico del agua medido a presión constante, porque el agua que está recibiendo el calor no está a presión constante, por la masa de agua que va a recibir ese calor, por la variación de temperatura que vamos a medir con el termómetro. De esta manera tenemos el calor medido a volumen constante que se produce en esta reacción. Fíjense que aquí hay un término, calor específico, es la cantidad de energía que se necesita para variar la temperatura del agua en 1 grado Celsius. 1 gramo de agua para 1 gramo de agua. Por eso se le llama calor específico. También existe la capacidad calórica, que significa lo mismo, pero ya no sería para 1 gramo, sería para 1 mole de agua. Es decir, la cantidad de gramos que corresponde a la masa molar de la sustancia que está recibiendo o que está cediendo el calor. Pero en esta ocasión, como el calorímetro es un calorímetro de bomba que es a volumen constante, lo que estamos calculando nosotros ahí sería el calor medido a volumen constante. A partir de la expresión que ya ustedes conocen, el calor medido a volumen constante es igual a la variación de energía interna más trabajo, pero como esta reacción ocurre a volumen constante, el trabajo producido va a ser cero, no hay trabajo. Y el calor medido a volumen constante va a ser igual a la variación de energía interna. A partir de la estequiometría de la reacción y del valor de energía interna calculado, podemos calcular la interpel de la reacción, ya que esta va a ser igual a la variación de la energía interna más delta N por RT. Esta parte sería el trabajo ocurrido en una reacción química, donde delta N es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reaccionantes. Pero tendremos que tener en cuenta que solo vamos a escoger el coeficiente estequiométrico de la sustancia gaseosa. También existe otro calorímetro,
que es a presión constante. Que este calorímetro, como ustedes ven, es un dispositivo que tiene un termómetro, un material aislante, una mezcla una mezcla que es donde va a ocurrir la reacción, una disolución o el agua, que es la que va a recibir el calor. Por tanto, aquí decíamos que estamos determinando el calor medido a presión constante, que va a ser igual al CP del agua, calor específico, por la masa del agua, por la variación de temperatura. Importante tener en cuenta que estamos usando el calor específico del agua a presión constante y que aquí también podríamos usar la capacidad calórica del agua, que sería por mole de agua. Entonces aquí utilizaríamos la cantidad de sustancia. También aquí podemos decir que el calor medio de presión constante es igual a la variación de energía interna más el trabajo, que este sería el calor medio a presión constante. Conocemos que es la variación de entalpía. Y este sería entonces, con esto también podemos calcular la variación de energía interna, teniendo en cuenta que delta N, como habíamos dicho, es igual a la sumatoria de los coeficientes de los productos menos la sumatoria de los coeficientes reaccionantes, pero siempre existe la observación que solamente se tiene en cuenta los gases. Esto se puede realizar porque el volumen que ocupan los gases es mucho mayor que el volumen que ocupan los líquidos y los sólidos. Por tanto, la variación de volumen de los líquidos y los sólidos es despreciable con respecto a la variación del volumen de los gases.